Nació en Ferrol, tiene 44 años, está casado, tiene 2 hijos, se licenció en Historia y Geografía en la Universidad de Santiago, en la que se especializó en Historia del Arte moderna y contemporánea. También realizó cursos de diseño gráfico y comunicación visual en una academia de la capital gallega. Entre los años 92 y 96 fue becario postdoctoral en la Universidad Compostelana, realizando labores de investigación y también de docencia. Y entre el 97 y 2000 fue responsable de sensibilización social y seguimiento del Plan Gallego de I+D de la Secretaría Xeral de Investigación y Desarrollo de la Xunta de Galicia. Desde 2001 hasta hoy es responsable de diseños y contenidos de proyectos y coordinador general del portal en internet Construdata 21 con sede central en Vigo. Don Juan Corral, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir desde allí, desde Vigo, para estar con nosotros. Su portal es una plataforma que contiene información exhaustiva sobre obras de construcción tanto públicas como privadas. Su dirección, por cierto, es www, para los que quieran buscar esa información, construdata21.com. Sí, es eso, ¿no? Exactamente, en esencia es eso. Un portal de oportunidades de negocio para las empresas que proveen servicios o productos al sector de la construcción en cualquier lugar del mundo en este momento. Desde hace 1 año y medio, 2 años, tenemos información de prácticamente 150 países en todo el mundo. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de construir este portal? Pues la idea surge hace ya más de una década, en el año 1999, a partir de la experiencia de nuestro gerente, don Marcelino Otero, que venía de Estados Unidos y utilizaba servicios de información para el sector de la construcción en la empresa en la que trabajaba allí, que era Constructora San José. Entonces traslada la idea e intenta aplicarla en España, montando una base de datos de obras de construcción inicialmente en España, para las empresas de este sector. Como siempre, este tipo de empresas surge en función de una demanda, de una necesidad, ¿no? Sí, efectivamente. La demanda, como le digo, ya él la conocía de Estados Unidos, en España también la había y ya había alguna empresa que ofrecía servicios similares, pero no lo hacía en Internet. Estamos hablando de la época del inicio de la burbuja de Internet y cuando empiezan a surgir empresas que ofrecen servicios que tradicionalmente utilizaban otros medios. En su portal aparecen obras en cualquier fase de ejecución y pueden aparecer obras de cualquier lugar del mundo. Decía usted que Sí, de más de 150 países en la actualidad, sobre todo creo que de la península ibérica, ¿no? Sí, nosotros, como inicialmente empezamos con España, tenemos todavía a día de hoy 65.000 obras activas en España. Desde hace unos 5 años tenemos datos de Portugal y entonces ahí tenemos unos 6.500 fichas de obra le llamamos nosotros, reportes de información sobre obras concretas, y unos 6.500 en todo el mundo, del resto del mundo que no es España y Portugal. Vamos. ¿Qué aparece en esas fichas concretamente? Pues en estas fichas aparece lo que nosotros llamamos información de oportunidad y contacto, es decir, un nombre de obra, una localización exacta geolocalizada a través de Google, una descripción básica de lo que la obra, de lo que en esa obra, en ese proyecto se va a ejecutar, los materiales principales que se van a utilizar en la obra, especialmente cuando se trata de materiales específicos y de interés para el mercado nacional, y la información de oportunidad, que es en qué fase exacta está esa obra. Está en anuncio de inversión, está en redacción de proyecto, en ejecución de estructura, en cerramientos o finalizada. ¿Y quiénes son los actores principales que intervienen en esa obra? Promotores, por supuesto, a ser posible arquitectos y contratistas principales. Cuando falta algún dato, la ficha se hace igual, pero sin ese dato, ¿no? Claro, la ficha, de hecho, va creciendo con el paso del tiempo, porque vamos actualizando la información. Cuando es un anuncio, la información que hay es muy básica siempre, no hay normalmente ni constructor y a veces ni siquiera ni arquitecto. Y es una plataforma, su portal, multilingüe, pero Sí. ¿qué idiomas utilizan? Pues utilizamos, básicamente, para construir la información, utilizamos el castellano y el portugués, porque tenemos una pata de nuestro servicio a nivel clientes y agentes está en Portugal.
Y para los clientes tenemos traducidos los campos principales de la base de datos y la información general al portugués, al alemán, al francés y al inglés. No podía faltar el inglés. Claro, efectivamente. Entre sus clientes imagino que habrá, sobre todo empresas gallegas y de otros puntos de España, ¿no? Sí, más bien de otros puntos de España, también gallegas, por supuesto, pero nuestro núcleo principal de clientes está en Madrid, lógicamente, y en Cataluña. En el País Vasco también, y en Andalucía tenemos un buen grupo de clientes. Y otro gran grupo en Portugal. Y no solo obras, ¿verdad, don Juan? Porque también suministros y mantenimiento, ¿no? Sí, en España como el nivel de la obra grande, sobre todo, ha decrecido mucho en los últimos años. Desgraciadamente. Pues desgraciadamente, pues hemos tenido que ir rebajando también la cantidad mínima con la que antes creábamos un reporte para poder introducir este otro tipo de trabajos que son los que mantienen con vida a la mayor parte de las empresas. Que son obras pequeñas, sobre todo para pymes, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo actualizan la información? ¿Cada mes? No, cada día. Cada día. Nosotros sí, actualizamos. Pero hacen un tipo de control al mes, ¿no? Más o menos del número de obras, etcétera, Sí, por lo que he visto. Sí, hacemos un control mensual, sobre todo a nivel internacional, para ver qué países son los que más visitan nuestros clientes en cuanto a la información que ofrecemos y ir orientando a los agentes que tenemos dedicados a cada región, a cada país, para que trabajen un determinado tipo de obra, un determinado país o una zona dentro de un país. Y aparte de España y Portugal, ¿qué otros países cuentan con más visitas? Pues los que más obras tienen, lógicamente, que son Reino Unido, Francia, los países que tienen mucha demanda en este momento, Dubái, como por Polonia, ejemplo. Dubái, los Emiratos Árabes todos, Arabia Saudí, Marruecos, Argelia y Latinoamérica, Chile y México, sobre todo. Los más pujantes en el Cono Sur. Sin olvidarme de Brasil, claro. Cuando dicen ustedes que su servicio de información internacional, que se llama CD21 Internacional, ya ha sido probado por más de 1.500 empresas, ¿qué quieren decir? Pues que lo han evaluado y que han utilizado la información para realizar sus acciones comerciales, porque nosotros, además de los datos del nombre de la empresa promotora, etcétera, les proporcionamos, siempre que es posible, el contacto por email de las personas responsables de la compra o al menos de la representación de esa empresa a la hora de interactuar con proveedores. Entonces, ahí nuestro servicio es de pago, mediante suscripciones, pero tenemos, yo creo que un modo generoso de bienvenida para las empresas que quieren probarlo, y le abrimos una serie de fichas que les interesan y lo prueban durante el tiempo que estiman necesario para ver si luego la información les puede interesar o no. Porque para acceder a Construdata hay que ser socio, digamos, ¿no? Hay que, sí, contratar una suscripción como la de un periódico, por ejemplo. Se paga anualmente y permite el acceso durante todo el año a toda la información del sector contratado, porque adaptamos mucho la tarifa final a lo que cada empresa necesita, que es muy diferente. Pero no es caro. No, yo entiendo que no es caro, no, estamos hablando de servicios para empresas que pueden costar hoy en día, pues la información de un continente 500 euros al año y la información de toda la península ibérica que tenemos unida, pues 2.000 euros al año o algo así. No son servicios caros para lo que una empresa puede sacar de esa información. Es evidente, lo comentaba usted antes, que el negocio de la construcción ha caído, tanto en obra pública como privada, en nuestro país en picado por esa crisis económica. Las grandes oportunidades están ahora, quizá en otros lugares, como apuntaba, en los países del este, por ejemplo, sobre todo porque son receptores de fondos comunitarios o receptores de la mayoría de los fondos comunitarios. Sí, hay múltiples orígenes, ¿no?, de por qué un país, múltiples razones por las que un país es interesante. En el caso de los países del este incorporados a la Unión Europea, evidentemente porque reciben la mayor parte de los fondos estructurales, ¿no? Sobre todo Polonia, hoy en día es el referente. Esa es la siguiente pregunta, sí, Polonia, poner el foco en Polonia. Pero también Rumanía, Bulgaria, etcétera.
Otros países como Rusia pues, son lo que podríamos llamar nuevos ricos de la economía global, que están construyendo ciudades enteras, aeropuertos gigantescos, plataformas logísticas, centrales de transporte de gas y de petróleo, etc. El Magreb también es una zona de muchísimo crecimiento de construcción. También, imagino que sobre todo Marruecos. Sobre todo Marruecos, efectivamente, y Argelia también. Y ahí me decía usted que las empresas más interesadas son las más cercanas, el Levante, Cataluña y Andalucía, ¿no? Exactamente, la proximidad geográfica sigue siendo muy importante, igual que para las empresas gallegas, Portugal fue durante mucho tiempo un mercado muy interesante. Hacía usted referencia antes a Polonia, que está recibiendo en torno al 20% de todos esos fondos estructurales de la Unión Europea. Efectivamente, es el principal receptor de fondos estructurales actualmente y creo que por lo menos hasta el año 2015 e incluso 2017. El motor del Este. El motor del Este, y un país con mucha población y con muchas necesidades de desarrollo de infraestructuras y de todo tipo, tanto viarias como de medioambientales y de hostelería, culturales, etcétera. Acaba de tener lugar, por cierto, con autoridad presencia española, la Feria Internacional de la Construcción en Poznań, allí en Polonia, ¿no? Sí, sí, la Feria Poznań, donde tenía el IGAPE un stand y la Asociación Gallega de Excavadores también estaba presente y multitud de empresas españolas, porque es el hervidero de oportunidades de negocio de ese país. Incluso cientos de empresas españolas, ¿no? Sí, bueno, no sabría decir exactamente. El consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, anunció hace tan solo unos días que la Xunta va a fomentar la constitución de consorcios de pymes para poder salir al exterior con más fuerza y de forma más fácil. ¿A usted qué le parece esa idea? Me parece fundamental. Para el tamaño que tienen las empresas gallegas en general, implantarse en un país es francamente difícil, por no decir imposible. Hace falta muchos recursos. Salvo alguna, como San José, ¿no? Claro, pero ya estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Pero la mayoría de las empresas tienen que ir de la mano del IGAPE, de la mano de consultores especializados que le pueden buscar algún contacto, alguna oportunidad, y la implantación es muy complicada. Por eso también un servicio como el nuestro tiene sentido, porque es la única manera de que una empresa pequeña pueda lanzar ofertas de servicios, productos sin gran coste y sobre todo como modo de introducirse en un mercado nuevo. Que les vean en Polonia, en México o en Marruecos. Claro. Efectivamente. Que es muy interesante. Su portal Construdata 21 fue elegido como candidato al mejor negocio online en la 11ª edición de los premios EGANET, que se fallaron este pasado viernes. La organiza la Asociación Gallega de Empresas Dedicadas a Internet y a las TIC, a las nuevas tecnologías. ¿Eran ustedes finalistas? ¿Qué ocurrió al final? ¿Se quedaron en finalistas o...? Ganamos. Ganaron ustedes el premio. Sí. No tenía esa información, la verdad. Pues sí, lo ganamos. Es la segunda vez que nos lo dan. ¿La primera en 2005 es posible? En 2005, efectivamente. A nosotros nos llena de orgullo porque el reconocimiento al trabajo que uno hace en su empresa no es tampoco muy habitual. EGANET está haciendo una labor fantástica en ese sentido, es una gente joven con mucha ilusión, muy trabajadores, que a mí me parece admirable lo que hacen. Vayamos a su trayectoria personal. Usted ha tocado, entiendo, 3 palos que son clave en nuestra economía actual. Ha investigado, también ha dado clases, pero ha investigado en la universidad, ha participado en el plan de I+D, de investigación y desarrollo de la Xunta de Galicia, y ahora han creado este portal, que no es otra cosa que información, como usted decía, y esa información sirve para que nuestras empresas también exporten. Ahí tenemos investigación, exportación, en fin, varias de las claves, digo. ¿Son esas las llaves para poder salir de la crisis económica o se le ocurre a usted alguna cosa más que hay que hacer? Sin duda son esas. El conocimiento, por supuesto, para tener un negocio que funcione hay que saber hacer algo y hacerlo bien, ¿no? Además de eso hay que ser competitivo y la competitividad normalmente se consigue por la aportación continua de innovaciones a lo que uno hace.
y después hay que saber venderlo, porque el mejor producto del mundo, si no se vende, no funciona, la empresa no tiene sentido. En eso fallamos un poco los españoles, ¿no? Bueno, estamos mejorando, el nivel de las exportaciones españolas ha crecido últimamente mucho. Yo creo que cada vez la gente es más consciente de que es necesario vender fuera. Hay países mucho más pequeños que el nuestro, como Holanda, que basan prácticamente su economía en las exportaciones, y aunque llegamos un poco tarde a ese proceso, creo que cada vez todo el mundo es más consciente y lo hace mejor. Yo estoy por lo menos viendo en los últimos años muchos avances en ese sentido, y es cada vez más habitual encontrarse empresas españolas, por ejemplo, trabajando en proyectos que se ejecutan en otro país, tanto públicos como privados, o desarrollando incluso grandes inversiones inmobiliarias. ¿Y en Galicia alguna clave más por estar donde estamos, por ser una región ultraperiférica, que por cierto va a dejar de percibir parte de sus fondos estructurales de la Unión Europea ya en 2014? Perdón, no entiendo. Claves para salir de la crisis, también aquí en Galicia, concretamente en nuestra comunidad, con esas peculiaridades de nuestra economía, también por la estructura que tenemos de nuestra industria, etcétera. Sí, yo por lo que veo, lo comento muchas veces con amigos arquitectos y gente de estos sectores que están pasándolo muy mal y deprimido, por lo que veo en los países nórdicos, el desarrollo de la construcción está orientándose mucho al desarrollo, en paralelo al desarrollo medioambiental, es decir, no se están invirtiendo en construcciones mastodónticas y con usos no definidos, sino en edificios cada vez más sostenibles medioambientalmente, que utilizan techos verdes, que utilizan sistemas de energía que les permiten vivir un poco más al margen de las necesidades energéticas que padecemos nosotros. Nos está recomendando a los gallegos que nos especialicemos, entiendo. Sí, es que yo creo que es la única solución. La única solución es intentar mejorar lo que ya tenemos medioambientalmente y con sostenibilidad en el tiempo. Porque esa inversión, aparte de ir en beneficio general, es algo que está por hacer en Galicia. Vivimos todavía en una sociedad muy contaminada y donde muchas veces los criterios de construcción no atienden a este tipo de razones. Todavía. La última, ¿qué hace un licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia del Arte moderna y contemporánea, con una página web de construcción, en definitiva? Pues gestionar información, que es lo que hace... Pero es muy distinto, ¿no? No, yo creo que en el fondo es lo que hace cualquier historiador y cualquier estudiante de historia o arte, es gestionar información. Leer mucho, buscar las fuentes y extraer de ahí líneas que tengan sentido para el resto de la gente. Pues le deseamos muchísima suerte, que Construdata 21 esté lleno de obras en los próximos años, será buena señal para nuestra economía. Don Juan Corral, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Gracias a usted. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con personajes como Juan Corral de lunes a jueves en este nuestro espacio de entrevistas de Popular Televisión Galicia, que es Nove Acción. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.